Hoy vamos a hacer las clásicas medialunas de manteca con una receta súper fácil y rápida. Vamos a necesitar 600 gramos de harina 4 ceros, 180 gramos de manteca pomada, media taza de agua tibia, 25 gramos de levadura fresca, 130 centímetros cúbicos de leche, esencia de vainilla, una cucharada de sal, 100 gramos de azúcar, un huevo y un huevo batido para pincelar. Primero hacemos el fermento de la levadura. En media taza de agua tibia agregamos la levadura fresca, desarmándola. Una vez que terminamos de desarmar la levadura, agregamos una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Revolvemos hasta que se disuelvan los ingredientes. Este fermento, así como está, lo reservamos a temperatura ambiente. Mientras tanto, hacemos la preparación. Agregamos la manteca pomada en cubos y le sumamos el azúcar. Untamos hasta que la manteca absorba todo el azúcar. Y tome esta consistencia, ¿ven? Una cucharadita de sal, un huevo, batimos, leche fría, un chorrito de esencia de vainilla, y mezclamos. Lentamente empezamos a integrar todos los ingredientes. Añadimos la harina por medio de cucharadas, hasta que tome la consistencia de punto crema. Mientras batimos, no se olviden de darle like al video y de suscribirse. Recuerden tocar la campanita, así les llega la notificación cada vez que subimos nuevas recetas. Una vez que la preparación toma esta consistencia, incorporamos el fermento de levadura que habíamos reservado. Así tiene que quedar el fermento. Los restos de espuma también los volcamos. Revolvemos lentamente para no salpicar. Terminamos de agregar toda la harina, siempre con cucharadas, hasta que logremos formar la masa. Una vez que está, acompáñame a la mesada. Acá reservé harina para espolvorear. Llegó el momento de amasar. ¿Ven que todavía se nos pega un poco la masa a las manos? Para eso nos va a ayudar la harina. Amasamos despacito. Espolvoreamos harina hasta que no se nos pegue en las manos. Lo bueno de esta receta es que nos permite hacer las medialunas en re poco tiempo y poder comerlas ese mismo día. Hasta formar esta masa que cuando la tocamos no se pega. La dejamos reposar a temperatura ambiente hasta que duplique su volumen. La podemos tapar con un repasador o con papel film. Yo lo hice de esta manera para poder ver cuándo la masa va levando.
Mientras la masa descansa, preparamos el almíbar, con 10 cucharadas de agua y 8 de azúcar. Llevamos el fuego a medio, revolvemos y el azúcar se disuelve. Cuando aparezcan estas burbujas de hervor, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. Y así está listo nuestro almíbar. Una vez que la masa duplicó su volumen, vamos a dividirla en dos. Desgasificamos y vamos a amasar en forma rectangular. Y acá llegó el secreto de esta receta. Vamos a doblar la masa varias veces, para que quede esa especie de hojaldre que notamos dentro de las medialunas. Con 3 o 4 pliegues estamos bien. Cortamos y emprolijamos hasta formar un rectángulo de medio centímetro de espesor. Bien, la idea es posicionar el cuchillo en diagonales para cortar triángulos. Cada triángulo va a ser nuestra medialuna. Tomamos uno y empezamos por estirar sus puntas. Enrollamos y ya tenemos nuestra medialuna. Aceitamos la fuente y las colocamos. Volvemos a repetir el procedimiento. Con esta receta salen 3 docenas de medialuna. Las dejamos descansar unos minutos y pincelamos con el huevo batido. Las vamos a llevar a un horno precalentado a 160 grados por 20 minutos. Y recién salidas del horno, le vamos a pasar el almíbar. Si te gustó la receta, no te olvides de darnos like y suscribirte. Y también déjanos en nuestros comentarios nuevas recetas para que hagamos en nuestros próximos videos.